¿Quieres saber cuándo dar consejo y cuándo no en una sesión de coaching? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana, gracias por estar aquí en tu canal de coaching. ¿Es la primera vez que pasas y ves alguno de estos videos? Bienvenido, suscríbete, únete al grupo y quédate conmigo porque aquí tú y yo tenemos muchísimas cosas que revisar, principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo y la motivación. Como por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte de un tema que si probablemente no te lo has topado en tu práctica de coaching, muy seguramente va a aparecer en el futuro, y es cuándo dar consejo y cuándo no en una sesión de coaching. Y bueno, aquí te voy a hablar de diferentes conceptos que es el coaching dirigido y el coaching no dirigido, para que tú sepas en qué momento entrar al consejo y cuándo no. Pero primero que nada, me gustaría que me dejaras en los comentarios de este video si eres una persona que le gusta dar consejo normalmente, porque aquí entre nos, es decir, tú tiendes generalmente a dar consejo cuando alguien te comenta algo, o si te piden ayuda, o si van y de pronto te cuentan algo. ¿Eres de esas personas que les encanta dar consejo? Bueno, déjamelo en los comentarios de este video, porque mira, con lo primero que quiero abrir este video es diciéndote que el dar consejo o no en el coaching profesional no es que esté bien o esté mal. Vamos a evitar ponerle una calificación porque en realidad ambas formas de coacheo son correctas y ambas formas de coacheo agregan muchísimo valor al cliente dependiendo de su necesidad. Así que la primera cosa que hay que revisar es qué es lo que está buscando tu cliente. Esa persona que se acercó contigo porque quiere tomar sesiones de coaching, bueno, ¿en qué momento de la vida se encuentra? Es decir, ¿qué es lo que está buscando? ¿Está buscando que tú le des algún consejo, alguna recomendación o que le des algún procedimiento a seguir, o definitivamente no es algo que lo haya mencionado? Bueno, esto de lo que te estoy hablando es precisamente la traducción sencilla de los conceptos que en coacheo es o se refieren al coaching dirigido y coaching no dirigido. También los vas a encontrar como coaching directivo o no directivo. Ahora, ¿qué se refieren estas palabras? Tal cual te lo mencionaba previamente, la dirección como tal es dirigir a la persona, es ayudarle con recomendaciones o con estos consejos para ayudarle a resolver su problema o para lograr la meta que está buscando, pero siguiendo una serie de pasos que probablemente tú eres el experto o que tú tienes cierto expertise en eso y que le puedes recomendar. Ahora, la no directividad o no dirección se refiere precisamente a lo contrario, a abstenerse de transmitir juicio, a abstenerse de darle algún consejo a la persona y simplemente ayudarle a que esa persona solita llegue a sus propias conclusiones. Ahora, una vez que ya hemos clarificado estos conceptos, ahora me dirás, bueno, Liliana, pero ¿en qué momento en un proceso de coaching, pues yo sería adecuado que diera el consejo o no? Bueno, hay 3 momentos en donde tú te vas a hacer la pregunta de si dar consejo o no en un proceso de coaching. Así que toma nota porque conforme vayas avanzando en tu práctica de coaching, vas a ver que vas a ir ofreciendo una excelente calidad de servicio a tus clientes. Así que mira, el primer momento es en la primera sesión de coaching. Y aquí tú me vas a decir, bueno, Liliana, pero ¿por qué en la primera sesión de coaching? Porque hay un momento justo cuando estás conociendo a tu cliente que es importante hablar sobre las expectativas de esas sesiones de coaching. Así que acá es importante preguntarle al cliente qué es lo que quiere lograr con ese proceso de coaching. Y si tú escuchas que la persona está buscando que tú le des alguna recomendación, que le ayudes con algunas sugerencias, de alguna manera está hablando que esa persona está buscando un coacheo dirigido. Así que toma nota de ello. Si ese fuera el caso, entonces en ese primer momento de coaching va a ser crucial para que tú lo anotes en la bitácora y después ese proceso de coaching fluya con toda normalidad. Así que ese es el primer momento.
El segundo momento es en las sesiones subsecuentes. Ahora, aquí, si previamente el cliente te dijo que espera que tú le des algunas recomendaciones, que le des acompañamiento y que también le compartas cuáles son tus opiniones o incluso algunos pasos a seguir para llegar a su meta o resolver la situación en la que se encuentra, entonces, por lógica, en esas sesiones subsecuentes, tú deberías continuar aplicando el coacheo dirigido. Ahora, ¿qué pasaría en estos dos momentos si la persona tiene la expectativa contraria? Es decir, jamás te dijo que le dieras ningún consejo, ninguna recomendación y demás. Bueno, ahí hay que hacer todo lo contrario. Desde el inicio hay que ir sobre el coacheo no directivo, no dando ninguna clase de recomendación y solamente manteniéndote en hacer preguntas abiertas que generen diálogo, que abran el conocimiento y que ayuden a que la persona pueda identificar sus propias respuestas y que llegue a sus propias conclusiones. Y por último, el tercer momento en donde te vas a topar con esta pregunta de ¿daré consejo o no daré consejo? Es cuando llegue el momento de hacer el plan de acción o se establezcan los acuerdos y siguientes pasos, que pueden ser siguientes pasos desde la primera sesión de coaching o bien cuando ya se haya desarrollado el plan de acción concreto para todo el proceso de coaching. Así que en ese momento es necesario que tú estés firme en qué tipo de coacheo estás llevando con esa persona, para que primero hagas la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer en los siguientes días? ¿Cuáles son tus siguientes pasos? ¿Qué es lo que te vas a llevar de tarea? Cualquiera de estas preguntas te van a ayudar a que el cliente establezca cuáles son esos siguientes pasos que debe de seguir para llegar a su meta o para llegar al resultado deseado. Sin embargo, si la persona, por ejemplo, te dice, oye, bueno, es que no tengo una idea clara de lo que tengo que hacer, o sea, ¿tú qué me sugieres? Bueno, ahí, como tú estás llevando un proceso de coaching dirigido, entonces será necesario que tengas muy presente que tú vas a brindar acompañamiento ayudándole y apoyándole a la persona, estableciendo cuáles son esos siguientes pasos. Así que ese es un momento perfecto para que tú primero lo escuches, después que ya le diste la oportunidad, si la persona no está llegando a sus conclusiones, entonces tú le puedes dar esa recomendación cuando estamos hablando de casos de coacheo dirigido. En el caso contrario, si la persona definitivamente no está buscando ninguna clase de consejo y solamente quiere un acompañamiento no dirigido, entonces ahí tú simplemente mantente en las preguntas para que la persona solita llegue a establecer su propio plan de acción. Así que como ves, estos son los tres principales momentos en donde te vas a encontrar con esta pregunta de si dar consejo o no dar consejo. Ahora, si tú eres una persona, por eso te lo decía al inicio del video, que me lo dejaras por ahí en la cajita de comentarios para conocer un poquito más de ti, de si tú eres una persona que tiende al consejo, ahí mi recomendación para ti y para mí, si es que tenemos esa tendencia de querer saltar inmediatamente a dar las recomendaciones, es que trabajes un poco más la escucha activa, porque la escucha activa en lo que nos ayuda a todos los coaches en general es a poder brindar toda nuestra atención en 360 grados, estar completamente concentrados en lo que la persona está buscando, darle el espacio para que pueda hablar, para que exprese sus opiniones, cuáles son sus frustraciones, por qué situación está pasando o incluso cuáles han sido los diferentes obstáculos que se han presentado en el camino y que le han impedido hasta ahora lograr las metas que se propone. De esa manera, al hacer esa escucha activa, tú vas a dejar de lado el saltar completamente con esas recomendaciones o con esos consejos o querer resolverle a la persona el problema. Acuérdate que nuestros clientes no se traducen a que es un nuevo problema que hay que resolver. De ninguna manera. Hay que darle todo el respeto a nuestro cliente para que él o ella solos lleguen a su propia verdad, si ese fuera el caso. Ahora, como un último punto, sí debo decirte que es importante que tomes nota y tengas presente de que tus clientes muy seguramente no conocen todo este vocabulario técnico del que tú y yo estamos hablando ahora porque nos dedicamos al coaching profesional.
Las personas generalmente no saben de qué tipo de coacheo van a tomar. Es decir, normalmente vienen y dicen, bueno, yo estoy buscando sesiones de coaching, quiero lograr esta meta o quiero resolver este problema, pero de ninguna manera van a llegar diciéndote, yo estoy buscando un proceso de coaching no dirigido para establecer mi meta muy puntual. Eso, bueno, a mí en todos mis años de experiencia no me ha tocado un caso así. Normalmente las personas van a acercarse contigo diciendo que quieren tomar estas sesiones para resolver algo, de manera que tú vas a prestar atención y sin meterte a tanto tecnicismo o a darle una clase al cliente de qué es coaching dirigido, qué es coaching no dirigido. Simplemente mi recomendación para ti es que mantengas un vocabulario muy sencillo, que sea muy fácil para que la persona disfrute su proceso. Acuérdate que la tarea es para el coach y el coach, tú y yo somos los que debemos de hacer la tarea, poner toda la estrategia y tener todo preparado para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. De manera que conforme te vaya compartiendo el caso y te vaya diciendo a qué viene contigo a esas sesiones, tú presta atención y puedes hacer preguntas muy sencillas sobre, oye, ¿qué esperarías obtener de estas sesiones de coaching? ¿Te gustaría que yo participara con algunos consejos o prefieres que yo te dé acompañamiento y que juntos lo vayamos revisando? Ok. Eso es parte de las expectativas de la primera sesión de coaching. Ese es el principal momento, es un momento crucial porque es cuando estás conociendo a tu cliente. De esa manera tú vas a ir escuchando poco a poco qué es lo que espera el cliente obtener de ti. Y de esa forma tú vas a poder ir haciendo tu estrategia y vas a poder revisar en qué momento saltar con esas recomendaciones o en qué momento dejar que completamente el cliente sea el que llegue a sus propias decisiones. Así que, bueno, si tienes dudas adicionales o también estás investigando más sobre coaching, por supuesto que te voy a recomendar que leas mi libro que es Coaching, que tienes aquí en este video, en los comentarios tienes el enlace tanto a Amazon como a Audible. Desde ahí puedes accesar para que revises un poco más alrededor de estos conceptos de coaching directivo y coaching no directivo, pero también en general de qué se trata la metodología, cuáles son las estructuras recomendadas y cuáles son los modelos más utilizados en el coaching profesional. Así que bueno, ahora ya lo sabes, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.